El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema muy importante, derivado de la contingencia sanitaria que hemos estado viviendo a causa del COVID-19. Pues bueno, sabemos que la afectación principal se ve más reflejada en los adultos, sobre todo con factores de riesgo y con mayor riesgo de morbimortalidad, diabéticos, hipertensos y alguna enfermedad de fondo. Sin embargo, no debemos olvidarnos que una gran parte de la población pues son los menores, son los pequeñitos con los que convivimos en casa y que a pesar de que se tiene la hipótesis de que el cuadro no suele ser tan severo, pues sí tienen manifestaciones clínicas y en algunas ocasiones pueden funcionar como vectores. El día de hoy tenemos a la doctora Valeria Gómez Toscano, la doctora es pediatra y tiene una subespecialidad en infectología pediátrica y nos hablará sobre el COVID en los niños. Doctora, bienvenida, felicidades nuevamente por tenerla con nosotros. No sale la presentación. Hola, doctor Memo, muchas gracias por la invitación. Pues aquí ya estamos listos para iniciar. Sí, como ya bien dice usted, pues sí se le ha dado mucha importancia a los adultos. Sabemos que desafortunadamente es donde más ha cobrado vidas, pero debemos estar alertas, debemos parar la antena porque nuestros niños también pueden sufrir, obviamente, de esta enfermedad. Y no solamente de esta enfermedad, sino también de los síndromes post-COVID que hemos estado viendo. Entonces, bueno, pues damos inicio a la charla. Un poquito de generalidades de COVID-19, sobre todo en nuestra población infantil. Para nosotros como médicos, una gran ayuda es precisamente... Ok. Ya bajamos un poco el volumen. Entonces, para nosotros como médicos, lo que les estaba comentando, es de gran ayuda saber si hay antecedentes epidemiológicos en casa. Es decir, si hubo un adulto infectado, un adulto conocido ya con COVID, para nosotros va a ser mucho más fácil, obviamente, que ese paciente pediátrico pues pueda tener, obviamente, la misma infección. Hoy por hoy, pues, en teoría es difícil que obviamente un niño empiece en casa con COVID y que, bueno, el adulto también posteriormente se enferme. O sea, lo habitual es que el adulto empiece y que eventualmente el niño pueda presentar algunos síntomas, sobre todo leves, como ya es bien conocido, pero eventualmente, desafortunadamente, sí podemos tener pacientes pediátricos inclusive graves, como lo vamos a analizar más adelante. Entonces, vean ustedes, hablando de porcentajes, 82 a 87% de nuestros niños que sabemos tienen COVID, pues han tenido un antecedente de contacto conocido. Sabemos que solamente la mitad de los niños, por suerte, tienen fiebre, contrario a los adultos, que ya sabemos que es un porcentaje muy elevado. Bueno, en los niños solamente la mitad de ellos tienen fiebre. Entonces, es bien conocido que en general tienen una enfermedad más leve y un mejor pronóstico que en nuestra población adulta. Pero vamos a analizar un poco más a fondo estos números. Vean ustedes, epidemiología pediátrica, este es un artículo publicado en literatura médica, donde a inicios de 2021 se publicaban 3.788 muertes pediátricas por COVID-19. Entonces, estas cifras pues no son nada alentadoras. Vean ustedes cómo el gran porcentaje de estas muertes pues ha sido en países de recursos medios y bajos. Vean como 91.5% de ellas en estos países, obviamente incluyéndose México, como vamos a analizar en un mapa más adelante. Hablando de muertes por millón de niños, vean ustedes el comparativo, 2.77 en países de recursos medios y bajos contra 1.32 niños de países con altos recursos. Y la máxima mortalidad por millón de niños fue en aquella población menor de 1 año de edad. Desafortunadamente, pues es de nuestra población más susceptible. Entonces, justamente este grupo etario fue el más afectado o ha sido el más afectado. Vean ustedes cómo 10 por millón de niños, lo que representa un 0.58% a nivel global, a nivel mundial.
y comparativamente hablando, vean cómo el porcentaje y el número de niños por millón desciende bastante si se trata de países con altos recursos, o sea, 5.39, lo que ocupa un 0.07% solamente, y hasta 10.98, lo que ocupa hasta 1.3% en aquellos niños de países con recursos medios y bajos, como lo repito, es el nuestro. Entonces, este es un mapa que nos representa pues, a nivel mundial. Vean ustedes cómo justo habla de las muertes pediátricas por millón de niños. Vean cómo en gris están los países donde no tenemos información, pues obviamente ocupa todo esto, casi el continente africano en su totalidad. Pero hablando de América y de América Latina sobre todo, vean ustedes cómo buena parte de los países de Latinoamérica están en rojo. Y bueno, pues obviamente esperado, pues así lo está México. Vean cómo conforme va avanzando la tonalidad, pues va incrementando el número de muertes pediátricas por millón de niños. Entonces, México desafortunadamente pues está de los más rojos, de los tonos más altos precisamente de esto de América Latina. Vean cómo inclusive también Brasil, Perú, es donde tenemos la mayor mortalidad infantil. Vean cómo se describe, pues inclusive hasta 11.95. Entonces, dependiendo, como ya hemos analizado, del grupo etario. Y entonces estas gráficas analizan un poco mejor lo que hemos estado viviendo desde a nivel global. Vean ustedes cómo pues se representa a nivel global con color azul la mortalidad por millón de niños, esto a nivel global. Y vean ustedes cómo en países de recursos medios y bajos, que está en verde, es el recuadro verde, pues es obviamente más alta en relación a aquellos países con ingresos más altos, que es en rojo. Entonces, pues desafortunadamente sí tiene que ver mucho el nivel socioeconómico del país del que estamos hablando. Asimismo, en este otro par de gráficas se representa, vean en la figura A, se representa el número de muertes por millón de niños. Vean ustedes, dependiendo del grupo etario. Nuevamente nos vamos al grupo etario más afectado, aquellos menores de 1 año de edad, donde tenemos hasta 10 por millón de niños, tristemente. Vean cómo más allá del año de edad, pues sí, la mortalidad disminuye considerablemente, incrementándose finalmente, o sea, es el recuadro rojo es aquellos pacientes de 1 a 4, el verde de 5 a 9, el naranja de 10 a 14, y finalmente hay un ligero incremento en aquellos pacientes de 15 a 19 años de edad, quizás porque se comportan también un poco más como la población adulta, ¿sale? Entonces, eso en el gráfico A. En el gráfico B nos habla de algo similar, bueno, es básicamente la entrada a la unidad de cuidados intensivos, ¿sale? Entonces, esto en el periodo pediátrico, nuevamente, vean ustedes cómo, pues, por ende, el grupo pediátrico que más llega a entrar a la terapia intensiva, pues, por obvias razones, es aquel grupo menor de 1 año de edad, y tiene un comportamiento muy similar a lo que hemos visto con la mortalidad. En aquel grupo de 1 a 4 años disminuye progresivamente hasta el de 5 a 9 años y 10 a 14, que quizás es el menos afectado, pero hay un discreto incremento nuevamente en aquel grupo de 15 a 19 años de edad. Entonces, estas son pues prácticamente diapositivas que se han presentado a nivel nacional. Quise también compartirlas, si alguno pues no ha tenido la oportunidad de verlas. Vean ustedes cómo esto es lo que se nos informa. Estos son datos pues casi recién salidos del horno. Vean ustedes cómo es la información al 28 de febrero de este año, donde vemos la positividad en los niños y niñas y adolescentes. Obviamente más documentados los casos hacia el periodo de la adolescencia, vean con 26.929 casos. Estos son en azul, se representan las barras, se representan en azul como casos positivos y en naranja como casos sospechosos. Entonces, el grupo más afectado en cuanto a positividad es la adolescencia. Yéndonos hacia abajo, la niñez con 11.246 casos, ya confirmados, sospechosos 139, y hacia la primera infancia, 9.172 casos confirmados, nuevamente representado en azul, y en naranja, 175 casos.
Y bueno, esto es por estado, quise circular lo que ocurre en nuestro estado, Guanajuato. Vean ustedes cómo se ha documentado un total, digo, hablando de positivos y sospechosos en niños y niñas y adolescentes, de 4,512 casos. Desafortunadamente, 27 defunciones, ¿sí? Y nuevamente el grupo etario más afectado, pues es durante el primer año de vida, aunque aquí se engloban los primeros 5 años, con 15 niños. A nivel nacional, vean ustedes cómo tenemos ya documentados en nuestro país 48,000 casos positivos y 500 defunciones, tristemente 500 defunciones en el periodo pediátrico. Entonces, pues obviamente quizás lo podríamos ver minimizado comparado con las cifras globales, obviamente incluyendo a la población adulta, pero tristemente, pues cada niño vale oro y sí son 500 casos ya los que están reportados como defunciones en nuestro país. Vean ustedes entonces cómo la letalidad pediátrica en México llega a ser hasta del 1%, cuando la letalidad pediátrica a nivel mundial es únicamente del 0.3%. Entonces, continuando con esto, vean cómo el número de defunciones es discretamente mayor en la población masculina en relación a la población femenina, describiéndose 275 casos en niños y 225 casos en niñas. Entonces, es por esto que quiero alertar a la población que estemos conscientes que nuestros niños también pueden sufrir, obviamente, de esta entidad. También pueden llegar pues, a requerir una unidad de cuidados intensivos e inclusive también pueden llegar a fallecer. Por esto, pues obviamente quiero que estemos en general todos alertas ante la clínica, ya sea de COVID como tal, que ya sabemos que incluye las manifestaciones respiratorias o inclusive manifestaciones extrapulmonares que se han ido describiendo conforme ha ido avanzando esta enfermedad, principalmente las del tubo digestivo, o sea, las gástricas, la clásica diarrea, fiebre, dolor abdominal, pues obviamente también pueden ser parte del cuadro clínico de un paciente con COVID, o también que estemos alerta de aquellos síndromes hiperinflamatorios post-COVID, es decir, aquellos pacientes que puedan cursar con datos de Kawasaki, como lo vamos a platicar más adelante, aquellos pacientes también que puedan tener un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, aquellos pacientes que lleguen con datos de un síndrome de choque tóxico, que quizás ya no vamos a analizar tanto, pero nada más les platico a grandes rasgos, es una entidad que generalmente es producida por Streptococcus pyogenes. Esta es una bacteria o eventualmente por Staphylococcus aureus. Y esta entidad generalmente es pues secundaria, digámoslo así, a una sobreinfección de un paciente que, por ejemplo, ha tenido varicela, se sobreinfecta una de las lesiones y pueden llegar a presentar este síndrome de choque tóxico. Entonces, generalmente son pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos, que requieren doble esquema de antibiótico, que requieren apoyo inclusive ventilatorio o hemodinámico, ¿sí? Y otra última entidad que también está descrita como parte de los síndromes inflamatorios o hiperinflamatorios post-COVID es el síndrome de activación de macrófagos. Este cursa con elevación de los reactantes de fase aguda, es decir, como hay una hiperinflamación, hay inflamación exagerada con aumento de ferritina, que seguramente muchos de ustedes ya están empapados con esto, inclusive elevación de triglicéridos, hay baja del fibrinógeno, hay inflamación importante, por ejemplo, puede haber esplenomegalia o crecimiento del vaso como tal, hay fiebre importante y bueno, pues esto también se ha descrito dentro de los síndromes inflamatorios post-COVID y eventualmente habrá otros síndromes menos comunes, más raros. Yo les puedo platicar, pues recientemente nos tocó un paciente con ya secuelas hematológicas como tal, que sí, obviamente, pues lo consideramos pudo ser secuela de esta enfermedad COVID. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos para sospechar COVID-19? Ya todos lo sabemos, que en los últimos 10 días hayamos presentado uno de los datos mayores como son fiebre. Vean ustedes en la población pediátrica, sabemos que solamente la mitad de los casos, tos, que igualmente puede llegar a ser desde una tercera parte a casi la mitad de los casos, dificultad para respirar, que bueno, esto me habla ya de gravedad como tal, y dolor de cabeza o irritabilidad en menores de 5 años, porque sabemos que pues los niños, pues es más difícil saber esto, ¿no? Con porcentajes variables dependiendo de la literatura que revisemos. Entonces, con uno de estos datos mayores más uno de los datos menores, como son dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor a nivel faríngeo,
escurrimiento nasal, escalofríos, pérdida de olfato, pérdida de gusto, que ya todos nos lo sabemos súper bien, ojo rojo, dolor de tórax. Pues con esto hacemos la definición operacional de un caso sospechoso. ¿Cómo confirmamos un caso? Bueno, con la prueba de antígeno positiva o con la prueba PCR positiva. Quiero señalar como dato curioso que si bien en la definición operacional no viene descrita la diarrea, la realidad es que muchos de nuestros pacientes con COVID tienen diarrea también y asimismo también la población pediátrica. Entonces, en los niños, ¿qué pasa? Bueno, si bien conforme menos es la edad, por decirlo así, pues obviamente mayores posibilidades tenemos de que sean asintomáticos. Pero completamente asintomáticos se ha descrito 13%, porque 67% pueden llegar a tener un poquito de dolor de cabeza o irritabilidad. La mitad de los casos, como ya hemos estado diciendo, fiebre, y casi la mitad, desde una tercera parte a casi la mitad de casos, tos. Entonces, estos son como los clásicos datos que podemos llegar a tener en los niños y tenemos una amplia gama, pues obviamente, de posibilidades, ¿no? O sea, el clásico paciente que no tiene ni un solo síntoma, todos en la casa se enfermaron y un paciente pediátrico no se enfermó, afortunadamente, o aquel paciente que tuvo fiebre y tos, aquel paciente que tuvo fiebre, dolor de cabeza, aquel paciente que tuvo fiebre y diarrea, etcétera. Ok. Y hablando de gravedad, pues vean ustedes cómo aquí lo catalogamos desde aquel paciente leve, es decir, aquel paciente que incluye únicamente síntomas respiratorios superiores de la vía aérea superior o que es completamente asintomático. Y por eso se habla de un porcentaje tan alto en aquella población que presenta COVID-19, de la población pediátrica que presenta COVID-19 leve, ¿sale? O sea, ven ustedes cómo hasta 72% de nuestros pacientes pediátricos pueden llegar a ser leves porque incluye tanto a la población asintomática como a aquellos que no presentan criterios, pues obviamente de enfermedad moderada ni grave. Aquel paciente moderado es aquel paciente que llega a presentar una neumonía leve, sin complicaciones y ocupa un 21%. Aquel paciente severo, es decir, que ya requiere oxígeno como tal o que tiene daño de algún órgano o sistema, únicamente 4%, estamos hablando, ojo, de la población infantil, ¿sale? Y aquel paciente crítico, es decir, aquel paciente que requiere unidad de cuidados intensivos, pediátricos o neonatales, es decir, con ventilación mecánica o que está con choque, es decir, que requiere apoyo aminérgico, le llamamos nosotros, es decir, si están pues a través de un acceso venoso y tienen como digamos apoyo para que el corazón esté funcionando mejor, o aquel paciente que requiere terapia intensiva per se, pues obviamente es el menor porcentaje, pero estamos hablando de un 3% de los casos. Entonces, en esta imagen se representan pues todas las manifestaciones extrapulmonares de COVID-19. Como bien sabemos, es una enfermedad más bien multiorgánica, sistémica como tal. Dentro de los principales órganos afectados, pues es el pulmón, como ya sabemos, pero vean ustedes cómo también cobra importancia el aparato digestivo, 32%, aquí está dibujado un colon, es a nivel gastrointestinal. Vean ustedes cómo en la población pediátrica, aquellos pacientes con enfermedad como enfermedad de Kawasaki o un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico en el 20%. Vean ustedes cómo también hay otros órganos afectados. Vean, los riñones no se quedan tan atrás, hasta 13%, el sistema cardiovascular hasta 11%, el sistema hematológico hasta 6%, y bueno, ya menos frecuentemente los cutáneos, ocular, olfatorio, gustatorio, etcétera. Y bueno, pues aquí les traigo una serie de fotografías que me gustaría pues mostrarles precisamente para estar un poquito más empapados de la clínica que pueden presentar nuestros pacientes. Entonces, también hay manifestaciones cutáneas y, como por ahí bien dicen, la piel es como nuestro mejor reflejo del estado en general del paciente. Entonces, muchas de las veces desde la piel nos podemos dar cuenta. Entonces, estas son de las lesiones descritas en un paciente que llega a presentar COVID y pues estos son pacientes pediátricos. Vean ustedes cómo están descritos los pseudosabañones, las vesículas, que son aquellas vejiguitas que tienen agüita en su interior, más vesículas que también se pueden presentar en pacientes con COVID, más vesículas de pacientes con COVID. Vean ustedes todo esto a nivel de tronco, abdomen, a nivel de espalda.
inclusive a nivel de los pulpejos de los dedos de los pies. Vean ustedes cómo también llegamos a tener este tipo de vesículas más grandes, que ya se conocen como ámpulas o inclusive como bulas, ¿sale? Y pues podemos llegar a tener otras lesiones en piel como estas de urticaria. Urticaria son los clásicos, las clásicas ronchas, ¿no? Por decirlo así, que pues son una manifestación en general de una respuesta alérgica del organismo y entonces, bueno, pues llegamos a tener también estas lesiones urticariformes en estos pacientes afectados por COVID o lesiones inclusive purpúricas. La púrpura como tal son como si fueran puntitos violáceos o puntitos morados que se pueden llegar a ver en la piel. Entonces, bueno, estas son de las manifestaciones cutáneas que podemos llegar a tener en pacientes con COVID. Y también quiero ahondar un poco más en aquellos síndromes post-COVID que estamos viendo en los niños. Vean ustedes cómo esta imagen pues representa todo. Vean cómo vemos un ojo completamente rojo, unos labios completamente fisurados, un rash o salpullido, como le queramos mencionar, de distintos estilos, como ustedes pueden ver en las fotografías, e inclusive descamación de las manos. Entonces, esto es de lo que podemos llegar a tener en estos síndromes post-COVID que vamos a hablar más adelante. Entonces, entrando a los síndromes post-COVID, ya analizamos un poquito previamente en las diapositivas acerca de la clínica de COVID en los niños. Ahorita estamos ya entrando a los síndromes post-COVID, como su nombre lo dice, quiere decir que se llegan a presentar desde 1 a 6 semanas después de haber presentado COVID, ¿sí? Y entonces se incluyen desde fiebre e inflamación muy específico o la clásica enfermedad de Kawasaki, que vamos a hablar de ella un poquito más adelante, o el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que pues está descrito precisamente en esta entidad de COVID-19. La enfermedad de Kawasaki como tal ya existía, desde antes fue descrita por un maestro japonés, un doctor, pues a quien debemos todo el respeto, japonés, que precisamente pues se dio a la tarea de describir esta entidad, vio varios casos similares y pues existe la teoría de que posiblemente sea una respuesta muy exagerada de inflamación del cuerpo como respuesta a un antígeno, es decir, a un agente posiblemente viral. La realidad es que todavía no se sabe exactamente cuál es como tal el agente que puede producir la enfermedad de Kawasaki o que puede destapar esta enfermedad de Kawasaki, pero se ha determinado que muy probablemente se trate de un agente viral. ¿Y qué fue lo que pasó con esta pandemia? Bueno, lo que ha pasado en realidad es que se han visto muchos más casos de Kawasaki de lo que se veía previamente. O sea, previo al COVID-19 se veían casos de Kawasaki, pero no eran tan frecuentes como los estamos viendo hoy por hoy. E inclusive, pues, los casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es, pues, también lo que les quiero platicar. Entonces, ¿el Kawasaki en qué consiste? Es aquel paciente que en general lleva más de 5 días de fiebre, más 2 a 4 de los siguientes. 2 se catalogaría como un Kawasaki incompleto y 4 ya como un Kawasaki completo. Entonces, ¿en qué consiste esta clínica? Bueno, son pacientes que llegan a tener ojos muy rojos, muy enrojecidos, sin secreción. Además, un ganglio en un lado del cuello, generalmente arriba de 1.5 centímetros de diámetro. Además, cambios en la boca, se ven los labios generalmente fisurados o la lengua en fresa, o sea, una lengua fuertemente enrojecida, como lo vamos a ver en una de las imágenes más adelante. Además, se puede ver un salpullido, pero no vesículas como tal. Y además se puede ver inflamación importante de manos y de pies, es decir, a veces no le quiere cerrar el zapato. Vamos a ver imágenes de esto también más adelante. ¿Y cuál es el problema del Kawasaki? Bueno, que desafortunadamente puede llevar a dilataciones coronarias. Entonces, por eso es tan importante, pues obviamente documentarlo a tiempo para poder tratarlo a tiempo y evitar este riesgo. Entonces, aquí les traigo imágenes de pacientes pediátricos con Kawasaki. Vean ustedes los ojos francamente enrojecidos. Es un enrojecimiento como el que no han visto, casi, o sea, es poco frecuente en verdad. Salpullido. Vean ustedes estos labios enrojecidos. Estos labios edematizados, le llamamos nosotros, es decir, inflamados, enrojecidos, la lengua en fresa, como lo pueden ustedes ver aquí en esta imagen. Otra lengua en fresa, esta claramente está en fresa, no hay la menor duda. Y vean cómo pues se despiertan estos tipos de salpullidos que pueden ser desde manchitas o pápulas, como si fueran bolitas, o inclusive las lesiones que puedan ser un poquito más urticariformes, pero en general no se ha visto Kawasaki con
ronchitas de tipo vesicular, como ya lo platicamos previamente, ¿sale? La inflamación de manos, la inflamación de pies, vean cómo se ve claramente, además de lesiones enrojecidas, pues la inflamación. Y finalmente, ya cuando ha pasado el periodo de fase aguda, es decir, que estamos ya en fase de convalescencia, pues podemos llegar a ver esta descamación. O sea, vean ustedes cómo los labios se ven como si se estuvieran descamando tal cual, precisamente por el grado de inflamación que llegaron a tener. Y aquí, bueno, pues esto es el claro Kawasaki, este es el clásico Kawasaki. Aquí quiero también ahondar un poquito más en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que está pues recientemente descrito con esta entidad de COVID-19 y vean cómo incluye la definición aquel paciente pediátrico, puramente pediátrico de 0 a 19 años, en promedio o el grueso de los pacientes tienen de 7 a 9 años de edad, con más de 3 días de fiebre, o sea, prácticamente todos tienen fiebre, más 2 de los siguientes. Salpullido, como ya los hemos analizado previamente en los de Kawasaki, ojos rojos, también buena parte de los casos, la mitad de los casos, o signos de inflamación de boca, manos y pies, algo similar a lo que describimos previamente con Kawasaki. También llegan a tener presión arterial baja, vean ustedes desde la mitad hasta 3/4 partes de los casos, disfunción de corazón o anomalías coronarias, es decir, a veces hay inflamación de las capas más externas del corazón. La coagulación puede estar alterada y síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito o dolor abdominal. Vean ustedes cómo es el grueso de los pacientes que se presentan con síndrome inflamatorio multisistémico, el que presentan los síntomas gastrointestinales. Entonces, tenemos que estar alertas, obviamente, si el paciente tiene el antecedente de haber tenido COVID y además ahora tiene fiebre, tiene datos digestivos, o sea, de que tiene diarrea o tiene dolor de pancita, es importante estar alerta porque pudiéramos estar ante un paciente con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Además, pueden tener síntomas respiratorios hasta en casi la mitad de los casos, neurológicos en una tercera parte y descamación en una tercera parte de los casos. Entonces, estos son los datos descritos para los síndromes inflamatorios. Digo, este es el acrónimo, PIMS, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Vean ustedes cómo el grueso tienen fiebre, la mitad llegan a tener vómito, más de la mitad dolor abdominal, diarrea, ¿sale? Inclusive salpullido también, como lo hemos descrito, ojitos rojos casi en la mitad de los casos, choque en la mitad de los casos, es decir, la presión arterial que pueda estar baja, como ya habíamos platicado, e inclusive pueden llegar a ser inflamación coronaria. Estos pacientes no hacen tanta inflamación coronaria como lo que ya habíamos comentado, los aneurismas o las dilataciones a nivel de corazón, como ya habíamos platicado con Kawasaki, pero también pueden llegar a ser este tipo de inflamación coronaria. Entonces, este es un paciente con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, tiene dolor importante, tiene dolor de pancita importante y no es un abdomen agudo. ¿Qué quiero decir? O sea, no es un abdomen que requiere un tratamiento quirúrgico. Obviamente, esto lo vuelve todavía más complejo. Si de por sí a veces el paciente pediátrico es un poquito más difícil que el paciente adulto para orientarnos hacia la patología que pueda tener, pues obviamente en este paciente, por ejemplo, si estamos viendo que el dolor abdominal es tan importante, pues quizás lo que podríamos llegar a pensar de un inicio, pues es que es un abdomen quirúrgico, a lo mejor es un apéndice, pero pues en realidad si vemos clínicamente otros datos como el salpullido, como los ojos rojos, o que, bueno, tiene el antecedente de COVID, inclusive que pueda tener ya otros datos a nivel de manos, pies, como la inflamación que ya hemos comentado, bueno, entonces seguramente estamos más bien ante un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y no ante una apendicitis, porque una apendicitis no tendría por qué darme estos datos cutáneos. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para pensar en un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico? Pues la evidencia de contacto, aunque solamente podemos llegar a tener esta evidencia en un bajo porcentaje de los casos, o PCR positiva, el antecedente, digo, la PCR que la tenga positiva en ese momento o que tenga el antecedente de PCR positiva, pero sobre todo la prueba de anticuerpos positiva. Vean ustedes cómo hasta el 81% de los niños que han tenido este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico tienen una prueba de anticuerpos positiva, es decir, IgG, por lo menos IgG positiva para SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿esto de qué me está hablando? Ustedes ya saben que la prueba de anticuerpos me habla que yo tuve la infección en el pasado, que tuve la infección. Para tener una IgG positiva debo de tener por lo menos unos 13 días de haber padecido la enfermedad. Entonces, quiere decir que lo tuve en el pasado y, bueno, pues ahora estoy más bien ante un síndrome post-COVID.
Entonces, esta foto ejemplifica las diferencias entre el Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Los norteamericanos lo abrevian como MISC, digo, por las siglas en inglés, pero en realidad son muy similares, pero en general, para fines prácticos, un Kawasaki por lo general se presenta en aquel paciente menor de 5 años de edad y un síndrome inflamatorio multisistémico, que ambos claramente pueden estar asociados a COVID, lo presenta más bien un niño de mayor edad, hacia los 7, 9 años e inclusive en la adolescencia. Esta foto también ejemplifica muy bien lo que hemos visto con síndromes inflamatorios multisistémicos pediátricos y con enfermedad de Kawasaki, donde podemos tener afectación nuevamente de los ojos enrojecidos, como ya vieron ustedes claramente en las fotos, afectación de la boca, acuérdense, labios fisurados, boca enrojecida, lengua frambuesada, afectación inclusive, por ejemplo, en el síndrome inflamatorio multisistémico podemos tener afectación pulmonar también, podemos tener afectación cardíaca también con los clásicos aneurismas descritos para la enfermedad de Kawasaki o pericarditis, miocarditis para el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, afectación a nivel de piel, como ya lo hemos descrito previamente, el clásico rash o el clásico salpullido, como se conoce comúnmente, y a nivel sanguíneo, inclusive en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, el comportamiento de baja de presión arterial, es decir, hipotensión arterial. Entonces, todo esto me sugiere fuertemente que estemos ante un síndrome, post-COVID. Entonces, bueno, esto es parte de la clínica que ya les he platicado, por la cual tenemos que estar alertas desde casa, o sea, desde casa pues estar simplemente alertas, digo, tampoco se trata como de que estemos pues así con la paranoia, ¿no? Así de ya me paniqué, el clásico ya me paniqué y no vaya a ser, no, tampoco se trata de eso, pero simplemente estar alertas, conocer, porque obviamente el conocimiento pues nos permite hacer mejor las cosas. Entonces, ¿cuál sería nuestra acción a seguir si tenemos la sospecha de que se trate pues de un síndrome post-COVID o de un COVID simplemente en pediatría? Bueno, lo ideal pues es obviamente la consulta con el pediatra. Él nos puede orientar perfectamente hacia dónde vamos, qué es lo que nos toca hacer. Y bueno, también les quiero hablar un poco acerca de prevención, que esto es sumamente importante. Ya casi para finalizar, pues recordar que lo que más nos va a ayudar hoy por hoy todavía, mientras pues la gran parte de la población tengamos anticuerpos contra SARS-CoV-2, pues va a ser el uso del cubrebocas. Esto es muy, muy importante. Ven ustedes cómo la Organización Mundial de la Salud ha definido, pues dependiendo de los grupos de edad, qué tanto realmente se requiere el uso obligatorio o no del cubrebocas. Y vean ustedes cómo el uso de cubrebocas en menores de 5 años se considera no obligatorio, sobre todo pues basado en la seguridad, interés, capacidad de uso con mínima asistencia. Si bien yo les puedo decir que conozco chiquitines de 2, 3 años y que usan perfectamente el cubrebocas, no tenemos mayor problema, inclusive a ellos les puede gustar más todavía usar el cubrebocas que a nosotros mismos. Entonces, digo, como característica, pues ahí nada más dato curioso. Y bueno, el uso de cubrebocas en mayores de 5 años, la Organización Mundial de la Salud dice pues que idealmente se use o se imponga como una obligación en aquellos países o en aquellos lugares donde haya una transmisión generalizada del virus y que, bueno, obviamente haya capacidad para su uso seguro y adecuado y que haya accesibilidad y supervisión adecuada. Entonces, si es aquel paciente entre 6 y 11 años de edad que cuenta con estas características, pues idealmente lo debe usar, ¿sí? Que si bien nosotros sabemos perfectamente que si tenemos, luego les repito nuevamente, si tenemos niños de 2, 3 años que se ponen perfectamente bien el cubrebocas, que lo saben usar bien, pues con mayor razón aquel paciente pediátrico mayor de 5 años de edad. Y pues el uso de cubrebocas ya en aquella población mayor a 12 años se considera obligatoria también por la Organización Mundial de la Salud, con las mismas indicaciones que los adultos, pues obviamente ya aquel mayor de 12 años se comporta como un adulto. Otra parte de la prevención fundamental, ya sabemos que es la ventilación, y obviamente hoy por hoy va a ser más fácil, quizás, pues debido a que ya viene la temporada de calor, entonces va a ser, creo que en ese sentido no vamos a tener problema, ya va a ser más fácil. Otra parte de la prevención, pues son las medidas generales, vean ustedes desde la alimentación saludable, que no nos vamos a cansar de decir, esto es fundamental, y si uno les enseña desde pequeños la alimentación saludable, créanme que ellos mismos son los que piden la manzana, ellos mismos son los que piden la naranja, y bueno, etcétera, infinidad de alimentos saludables con los que contamos hoy por hoy, en lugar del jugo hiperosmótico, hipercalórico, ¿verdad? Asimismo,
unas bajas dosis de sol no nos van a hacer daño de ninguna manera. Ya sabemos que a través del sol adquirimos la vitamina D3. Si no nos exponemos al sol, bueno, pues obviamente tomar este suplemento igual no nos va a condicionar ningún daño. Y ejercicio, también fundamental, 20 a 30 minutos diario, bueno, sería lo ideal. Vean cómo los chiquitines también les encanta el ejercicio, así es de que creo que en este sentido no debe ser nada complejo. Y bueno, todo pues obviamente para evitar riesgo de obesidad, hipertensión, otras enfermedades que se presentan también desde la población pediátrica. La higiene de manos, que bueno, también es sumamente importante. Sabemos desde agua, jabón, alcohol gel, creo que ya no hay necesidad de ahondar mucho en esto, pero también insistirles a los pequeñines, también les encanta aprender cómo lavarse las manos, la técnica adecuada de higiene de manos les encanta, así es de que creo que en ese sentido no tenemos igual tampoco mayor dificultad. Y bueno, también como última ya diapositiva casi para finalizar, la prevención a través de las vacunas, pues es nuestra buena noticia quizás de este año, desde fines del año pasado y principios de este año, que pues obviamente las vacunas quizás pues serán la esperanza a mediano plazo para que podamos volver a la vida lo más normal posible, por decirlo así. Y bueno, sabemos que los niños no deben estar excluidos en estos ensayos clínicos, deben enrolarse también en los ensayos clínicos de vacunas, porque obviamente hoy por hoy la prioridad pues es la población adulta, pero a largo plazo, a mediano y largo plazo, debe ser la población infantil precisamente para prevenir esta enfermedad desde la niñez y de la adolescencia, pues obviamente para evitar todas las afectaciones que ya hemos estado comentando. Entonces, digo, nada más adelantando un poco, hay 9 compañías que están pues en ensayos clínicos justamente en niños ya. Comentar que Pfizer pues empezó a partir de los 12 años de edad, Moderna también a partir de los 12, pero hay otras farmacéuticas que han empezado en edades pues menores, como AstraZeneca a partir de los 6 años de edad, Sinovac, inclusive Sinopharm, chinas, a partir de los 3 años de edad, y Bharat Biotech y Nanogen a partir de los 12 años de edad, un poquito más grandes. Pero sí, esto pues va a ser quizás la esperanza a mediano y largo plazo. También, pues considerar esta parte importante como prevención, quizás obviamente va a ser lo más importante en relación a prevención, y que bueno, tenemos que estar pues atentos a esto, ¿sale? Y pues ya sería básicamente todo, no sé si quede alguna duda o algo más que quieran que platiquemos. Sí. Y bueno, en esta imagen, pues nada más como haciendo alusión, pues a cuidarnos, ¿no? En realidad, en ese sentido, bajas dosis de sol, no les quiero decir esto, no quiero decir que necesariamente tengamos que ir a la playa. Entonces, sí es como tener precaución con esto, ¿no? O sea, sabemos que hoy por hoy, pues las clases no se han reanudado, pues en el sentido de cuidar a nuestros niños y a nuestra población adulta, maestros, básicamente, pero tenemos que tener cuidado, obviamente, con nuestras acciones, tenemos que prevenir, cuidarnos bien en casa. Digo, obviamente, el aire libre, pues, va a ser quizás menos riesgoso, obviamente, que una multitud o que un auditorio lleno de gente, pero sí tenemos que tener cuidado. Esta diapositiva hace alusión a eso, a que tengamos cuidado con lo que hacemos y cómo, pues, nos cuidamos, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, doctora. ¿Ya me escucha? Sí, ya le escucho, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante su presentación, doctora. Muchísimas felicidades y gracias por compartir esta información con todos nosotros. La verdad es que es un tema muy amplio. Creo que aunó las generalidades bastante claras y sobre todo los puntos más importantes para todos los que somos papás, ¿no? Y justamente también los que son abuelos que están al pendiente ahí de sus nietos. Doctora, comenzamos con el módulo de preguntas y respuestas. Con pregunta Mariel, ¿cuál es el riesgo de contagiar a un niño no vacunado cuando un adulto ya fue vacunado y estuvo expuesto al virus? ¿Cuándo se espera tener una vacuna para los niños? Sí, la realidad es que el riesgo, o sea, si el adulto ya fue vacunado, en teoría, pues uno podría esperar que no hubiera realmente riesgo de seguir transmitiendo la infección. Pero lo que se tiene de información hasta el momento, en realidad, es que todos, a pesar de estar vacunados e inclusive a pesar de que hayamos padecido la infección, debemos continuar con el uso de cubrebocas. Esto es fundamental, ¿sale? O sea, hoy por hoy la información que se tiene hasta el momento es seguir usando cubrebocas,
a pesar de que ya me haya dado COVID y que eventualmente me pude haber documentado anticuerpos contra SARS-CoV-2 y a pesar de que tenga mis 2 dosis de vacuna, por ejemplo, de Pfizer, se me ocurre, ¿sale? Entonces, independientemente de eso, lo ideal es seguir usando cubrebocas precisamente para disminuir al mínimo el riesgo de transmisión, inclusive, o sea, a población adulta o a población infantil. La realidad es que la transmisión pues va a ser muy similar. O sea, obviamente se considera que las personas adultas pues son más contagiosas, obviamente entre más carga de virus tengan, pues obviamente van a ser más contagiosas. Y por eso se ha considerado que la población infantil quizás tenga un papel menos importante en el rol de transmisión del virus. Pero aún así, nosotros adultos contagiamos a los niños y los niños también pueden igualmente contagiar a los adultos. Obviamente mucho tiene que ver la carga viral, ¿sale? ¿Cuándo se espera tener vacuna para la población infantil? Esta pregunta es difícil de contestar. Desafortunadamente, estamos viviendo un gran problema en nuestro México. Desafortunadamente, hay muchísima población que no se ha vacunado, que no se ha podido vacunar y que se hacen filas inmensas y desafortunadamente no alcanzan vacuna. Estamos hablando de población arriba de 60 años. Entonces, estamos hablando de que quizás la población infantil, ¿cuándo podrá tener vacuna? En nuestro México, quizás yo me aventuraría a decir hasta 2022. O sea, la realidad es de que lo estoy viendo muy complejo, inclusive para la población de 60 años y para la población médica, que, bueno, era como prioridad de vacuna. Entonces, lo estoy viendo muy difícil. En realidad, yo esperaría que quizás la población infantil quizás pueda ser hasta 2022, que en realidad se pueda empezar a vacunar. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos pregunta la doctora Vianey de Jesús, ¿es posible que aparezca la varicela y COVID o se pueda confundir la varicela con las lesiones dermatológicas que se presentaron, doctora? Sí, si ustedes me preguntan, ¿es posible que pueda aparecer otra infección concomitante con SARS-CoV-2? Sí, sí es posible, lo hemos demostrado, hemos visto casos de COVID-dengue, inclusive, entonces, bueno, pues no es de extrañarse que también alguien pueda tener al mismo tiempo SARS-CoV-2 y además varicela. Digo, sería muy desafortunado el caso, ¿verdad? Obviamente, porque pues no es lo esperado es que solamente tengas una infección y que eso explique todas las manifestaciones que puedas tener en ese momento, pero sí puede existir. Ahora, digo, no lo he visto descrito como tal, pero claro que podría existir. Sí hemos visto casos de COVID-dengue y, bueno, casos de SARS-CoV-2 e influenza, entonces, pues claro que puede coexistir con otras infecciones. Ahora, la realidad es que, como ustedes vieron en las diapositivas, pues sí, COVID puede dar algunas lesiones de tipo vesicular, pero ahí habría que recordar mucho la clínica y sí, justamente nos están empezando a llegar los casos de varicela también. Entonces, bueno, en ese sentido, hay que analizar mucho la clínica. Si, por ejemplo, digo, recordando un poquito la clínica de varicela, sabemos que es el patrón de cielo estrellado, lesiones al mismo tiempo, máculas, es decir, manchitas, pápulas, es decir, bolitas, vesículas, es decir, vejiguitas, como les conocemos comúnmente, o lesiones con agüita, y costras al mismo tiempo. Entonces, es el clásico patrón en cielo estrellado al mismo tiempo. La evolución es céfalo-caudal, es decir, de cabeza hacia pies, checar bien siempre detrás de las orejas, porque muchas de las veces tienen lesiones detrás de las orejas, y el patrón de distribución se concentra hacia el centro del cuerpo, hacia el tronco. Eso es en varicela, ¿sí? Entonces, el grueso de lesiones, que generalmente las lesiones van en un número de 200 a 500 lesiones, el grueso de lesiones van a estar hacia el centro del cuerpo. Y otra característica importante con varicela es que estas vesículas son umbilicadas. Entonces, quizás haciendo todo el análisis, o sea, del tipo de evolución de la dermatosis, de obviamente si tuvo pródromos, ¿no?, de la enfermedad o el contacto a nivel epidemiológicamente hablando, si tuvo, va a ser distinto, pues obviamente si tuvo antecedentes de contacto con COVID o si tuvo antecedentes de contacto con varicela, si tiene o no antecedente de vacunación contra varicela, también eso va a ser bueno saberlo, y el tipo de distribución de lesiones y el tipo de evolución. Todo esto me va a ayudar a definir si más bien se trate de una varicela o si más bien se trate de una infección por SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Joana que si es posible que un paciente presente Kawasaki o síndrome inflamatorio multisistémico si ha sido un paciente asintomático, doctora. Claro que sí. Eso es algo que no mencioné en la presentación.
el paciente pudo haber sido asintomático y sin embargo presentar Kawasaki o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, pero aquí mucho nos va a ayudar obviamente el entorno de ese paciente pediátrico, es decir, si en la familia hubo COVID, aunque el paciente haya sido asintomático, pues sí estar alerta 6 semanas después que no llegue a presentar estos datos. Digo, y no quiero decir que, por ejemplo, si llega a tener fiebre, porque a lo mejor trae un cuadro catarral o a lo mejor trae algún otro cuadro que curse con fiebre en ese momento, pues a fuerzas todo tiene que ser síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. No, afortunadamente no todo tiene que serlo, pero sí es como levantar sospecha, como estar alertas, como, o sea, sí quiero que estemos como atentos ante, que seamos más sensibles, ¿no? Ante las posibilidades que podamos tener de síndrome inflamatorio multisistémico. Y ahorita que estamos hablando del síndrome inflamatorio multisistémico, doctora, nos pregunta María Denise, ¿cuál es el pronóstico para los pacientes que llegan a presentarlo? El pronóstico en general es bueno, qué bueno que hicieron esa pregunta. El pronóstico en general es bueno, bastante bueno, pero sí he de comentarles que, como ustedes vieron en una de las diapositivas, hasta 50% pueden llegar a presentar choque. Es decir, el paciente con choque es un paciente que requiere unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Es un paciente que está grave, que eventualmente en algún punto de la enfermedad se reporta como grave. Entonces, afortunadamente, el grueso de esta población pediátrica sale bien, sin secuelas. Digo, eventualmente sí pueden tener, como ya mencionábamos, inflamación a nivel de las capas externas del corazón, miocarditis o pericarditis, pero afortunadamente es un bajo porcentaje, menos del 20%, que me llegan a hacer aneurismas coronarios. Pero aún así, obviamente es desafortunado tener a un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Si bien la gran mayoría salen adelante, pues no queremos pacientes en unidades de cuidados intensivos. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Nos pregunta Pedro Ricardo, se sabe que la inmunidad adquirida por la enfermedad en los adultos es de 4 a 6 meses en promedio. ¿Cuánto sería la inmunidad en un paciente pediátrico que pueda generar después de presentar esta enfermedad? Sí, es muy similar a lo que ocurre con la población adulta. Sí se ha descrito inclusive hasta 6 meses de inmunidad. La realidad es que pueden haber, obviamente, inmunidades o duraciones de inmunidad inferiores a este periodo. Yo les puedo decir claramente que 2 a 3 meses después hemos tenido casos de reinfección por COVID. Entonces, esto ocurre de forma similar, o sea, es similar a lo que ocurre en la población adulta en los niños. Y clínicamente, doctora, nos pregunta Luis Antonio Narváez, ¿cuándo sería necesario hospitalizar a un niño que presente sintomatología de COVID? Muy bien, muy buena pregunta. La realidad es que cuando estamos hablando de COVID como tal, ¿cuándo sería prudente hospitalizar? En aquel momento en que requiera oxígeno, en que requiera aporte de oxígeno. Si estamos hablando de que ese paciente pediátrico tiene una neumonía por COVID, en el momento en que requiera aporte de oxígeno, es lo ideal, lo más prudente, hospitalizar, ¿sale? Ahora bien, si estamos hablando de síndromes post-COVID, pues en realidad todo paciente con un síndrome post-COVID, es decir, un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico o un Kawasaki, requiere hospitalización. ¿Por qué? Porque requiere un tratamiento a base de inmunoglobulina intravenosa. Forzosamente se tiene que canalizar y forzosamente se debe dar el manejo intravenoso. Entonces, por eso todo paciente con síndrome inflamatorio post-COVID requiere hospitalización, ¿sale? Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Mariel, ¿cuál es el riesgo de vacunar niños con alergias? Pues en realidad ahí hay que ver el tipo de alergia que presenta el paciente. O sea, no va a ser lo mismo si el paciente tiene antecedente de alergia a las fresas, al chocolate, que si tiene antecedentes ya de alergias, inclusive a algunas vacunas, o a los componentes, sobre todo, de las vacunas. Por ahí, importantemente, preguntaban, ¿tienes antecedente de alergia al maquillaje? ¿Algún componente del maquillaje? Ok, tú no te vacunas. Bueno, obviamente eso no lo vamos a saber en la población pediátrica, pero en realidad, yo lo que les puedo decir es, si hay antecedente de alergia grave a una dosis previa de la misma vacuna, pues obviamente no se vacuna, ¿sí? Pero por el hecho de que el paciente tenga alergias, por ejemplo, rinosinusitis alérgica, asma, alergia a las fresas, alergia al chocolate, eso no es contraindicación para la vacuna. Eso es importante. Muy bien, doctora, gracias. Nos pregunta Geraldine, en su experiencia, doctora, ¿cuál es la presentación de síntomas más frecuentes que se ha observado en niños?
Sí, los síntomas más, hablando de COVID, perdón, no sé si entendí bien la pregunta. Sí, así es. O de síndromes post-COVID, de COVID, ¿verdad? No, de COVID, así es. Ok, lo más frecuente, como ya lo habíamos descrito en las diapositivas, pues es la tos, la fiebre, la diarrea, ¿sí? Y bueno, de hecho, en un porcentaje mayor inclusive está la irritabilidad o el dolor de cabeza, que desafortunadamente a veces podemos no darnos mucha cuenta o quizás no le damos como tanta importancia porque en menores de 5 años pues solamente están irritables y no sabemos exactamente de qué se trata, pero sí, o sea, finalmente pues están muy irritables y eventualmente llegan a tener tos, dolor de cabeza, y diarrea. Es lo más frecuente, lo que más frecuente hemos visto. Y otro detalle interesante, digo, me ha tocado ver también pacientes que eventualmente están ronquitos, que están muy ronquitos, o sea, pacientes pediátricos que tienen tos y además una tos como más Krupp, como más de foca, entonces que eventualmente pues sí se les ha tenido que administrar la dexametasona, el esteroide, ¿sí? Entonces, es lo que me ha tocado ver por ahí, a mí me ha tocado ver un par de casitos que sí, tos grupal, o sea, tos de laringotraqueitis como tal, y bueno, se les tiene que administrar el esteroide. Gracias, doctora. En algún momento salió en las publicaciones científicas que la vitamina D era hasta cierto punto preventiva para las personas adultas. Nos está preguntando Blanca Torres, en cuestión del tema de las vitaminas, ¿cuál es la cantidad recomendada y qué tipo de vitaminas se les pueden dar a los niños? Muy bien. En el tema de vitaminas, sí, finalmente lo que se vio, de acuerdo a la literatura médica, es que había un incremento en la mortalidad de pacientes que tenían deficiencia de vitamina D. Es lo que ocurrió muy al inicio en los Estados Unidos, donde veíamos que la mortalidad era exagerada en Nueva York en relación a los estados del sur. Entonces, bueno, en relación a eso se documentó esta situación y por eso se sugirió la necesidad, pues, de suplementar con vitamina D en aquellos países, regiones donde no les diera suficientemente el sol, ¿no? Entonces, en relación a esto, la dosis idónea, digo, yo lo que les puedo decir es de, ok, exponerse un ratito al sol, pues obviamente no nos va a hacer daño, sobre todo, pues obviamente para adquirir esta vitamina D. O la otra, que bueno, muchos de nosotros quizás trabajamos a puerta cerrada, no estamos expuestos al sol, entonces la otra opción es tomar 1,000 unidades diarias. De hecho, está descrito en la población adulta, se pueden tomar de 1,000 a 4,000 unidades diarias. Yo les recomendaría quizás la dosis más bajita, 1,000 unidades diarias es suficiente diario. Y en relación a la población pediátrica se ha descrito de 1,000 a 2,000 unidades diarias. Entonces, pues igual con 1,000 unidades diarias en la población pediátrica es de la vitamina D3, que es el colecalciferol, está bien. Ahora, hay cierta evidencia que, por ejemplo, el suplemento vitamínico ha ayudado en relación a otro tipo de infecciones. Inclusive, por ejemplo, el zinc también ayuda a la resistencia a las infecciones. Entonces, si ustedes están en la disposición, la realidad es que el zinc sabe muy feo, ¿verdad? Entonces a veces es difícil darlo a los niños. De hecho, hay estudios en relación al zinc y el crecimiento de los niños, o sea, optimiza el crecimiento también de la población pediátrica. Entonces, en este sentido, pues de zinc se les puede dar de 0.5 a 1 miligramos por kilo de peso diario, digo esto, en relación a evidencia y literatura médica que hay desde antes, como ya les he comentado, porque ayuda al crecimiento, porque ayuda a la resistencia a las infecciones, eso en relación al zinc. Y en relación a la vitamina C, pues hay literatura que menciona que también ayuda un poco a esta resistencia a las infecciones. Digo, esto ya se conoce desde antes, entonces también se puede utilizar, digo, es válido. La realidad es de que finalmente, pues es un aporte bajo, es un aporte adecuado que no va a ser perjudicial para la población pediátrica y se pueden ya llegar a dar hasta 500 miligramos diarios de vitamina C en la población pediátrica. Obviamente, sí se desea administrar. No es algo obligatorio. La realidad es que, digo, ya eso me interesa que quede muy claro, o sea, la realidad es que con una alimentación balanceada, adecuada, y dosis bajas diarias de sol sería más que suficiente. Pero bueno, si alguien quiere suplementar, está en su derecho, obviamente con las dosis mínima indispensable de vitamina D o de inclusive de vitamina C o zinc, con estos beneficios que ya hemos platicado. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Una pregunta que se está repitiendo mucho con respecto al desabasto de vacunas en el sector público y privado.
¿qué tan vulnerables hacen a los pequeños a padecer COVID, doctora? Sí, pues la realidad es que la vulnerabilidad es la misma que antes del inicio de la era de vacunas. O sea, la realidad es de que siguen siendo igual vulnerables, así como nosotros los seguimos siendo vulnerables, y por eso es la insistencia en continuar el uso de cubrebocas, continuar la ventilación adecuada, continuar con la higiene de manos, porque la realidad es de que, como ya muchos de nosotros sabemos, pues se debe alcanzar una inmunidad de rebaño, alrededor del 70%, para que podamos en realidad considerar que esto está pasando, ¿no? Que finalmente ya esto está por terminar. Entonces, hoy por hoy, pues siguen siendo igualmente vulnerables, independientemente de que ya haya pues discretos 2 millones, poco más de 2 millones de vacunas administradas en México. Independientemente de eso, pues considerar que nuestra población sigue siendo igualmente vulnerable. Entonces, por eso debemos seguir cuidándonos de la misma forma. Claro que sí, doctora. Bueno, pues la verdad le agradezco muchísimo su tiempo, doctora. Es un tema muy interesante, muy extenso. Tenemos muchas preguntas que nos gustaría contestar, pero lo más importante es que los papás, los abuelos, sepan dónde pueden localizarla para caso de que tengan una duda o una consulta, dónde pueden acudir con usted. Ah, sí, pues estamos a la orden. Les paso mi WhatsApp, es 55 36 74 75 04. En caso de cualquier duda, pues estamos a la orden. Y bueno, pues también estoy disponible aquí mismo en Médica Campestre, por si cualquier cosa que se ofrezca, pues estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias, doctora. A nombre del Hospital Médica Campestre, le otorgamos el presente reconocimiento por su participación el día de hoy en el tema el COVID-19 en los niños. Doctora, muchísimas gracias. Esperamos contar con su participación en eventos futuros. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. El día de hoy pues fue un tema muy interesante. La verdad es que nos da pena no contestar a todas las preguntas que tenemos, pero bueno, dejamos los teléfonos sobre la mesa específicamente por quien quiera contactar a la doctora, pues tiene toda la posibilidad. Y bueno, recordarles que la revista Salud y Felicidad, vamos en el número 47, la pueden descargar en el apartado de los folletos. Por ahí había alguna pregunta que preguntaba, perdón, la redundancia, si vamos a facilitar folletos. Ahí podrán descargar tanto la presentación de la doctora como la revista Salud y Felicidad, que podrán compartir con sus seres queridos a través de las redes sociales. Y bueno, lo más importante, nos vemos la próxima semana con un tema muy importante. Vamos a cambiarle un poquito la dinámica de este tema. Pablo, ¿me la muestras? La próxima semana tenemos nuevamente a la licenciada Maribel Llamas con un tema muy interesante. Adiós al complejo de Cenicienta. Entonces, esperamos contar con su participación. Es un tema muy interesante. Jueves 11 de marzo a las 6 de la tarde. Nos vemos en el webinar Salud y Felicidad. Muchas gracias, doctora. Cuídese mucho. Gracias a todos ustedes. Sí, les repito mi WhatsApp. Creo que por ahí me estaban preguntando. Es el 55 36 74 75 04. Es Lada de la Ciudad de México, ¿correcto? Sí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes.